Nosotros estamos encantados y además muy agradecidos de participar en la inauguración, en la primera de ellas. Nos hace muchísima ilusión. Nuestras felicitaciones de parte de todo el equipo de la revista Distrito Oficina por este 50 aniversario. Nosotros creemos, yo personalmente creo que en realidad el 50 aniversario que estamos celebrando hoy aquí es mucho más que eso. No son 50 años de Lara, sino que son 50 años de trabajo bien hecho. Y que esa es la razón por la que estamos todos aquí. Nosotros en prensa tenemos unas clasificaciones muy sofisticadas en cuanto a los estudios, y esas clasificaciones se dividen entre estudios que lo hacen bien y luego todos los demás. Vosotros estáis sin duda en el primer grupo, entre los estudios que lo hacen muy bien, y por eso os felicitamos por todo ese trabajo. Muchas gracias. Además, yo diría, ligándolo con el tema que vamos a hablar hoy con Ana, que nos va a explicar Ana, yo diría que habéis trabajado siguiendo las pautas de lo que en aquel momento, por supuesto, nadie calificaba como neuroarquitectura, puesto que hablo de hace 50 años, 40, 30, 20 años. Sin embargo, creo que de forma instintiva habéis trabajado siempre pensando no en los espacios, sino en las personas que van a ocupar esos espacios. Y yo creo que esta filosofía de trabajo está en la base de lo que nos va a explicar Ana, de lo que es la neuroarquitectura. Una palabra absolutamente de moda, como comentábamos antes, tan de moda que corre el peligro de gastarse antes de hora. Estos días hemos estado en la Feria de Valencia y yo ya he oído aplicar lo de neuroarquitectura a cosas que dices, hombre, bueno, ¿quieres decir? ¿Seguro que esto es neuroarquitectura? ¿No nos estamos pasando un poco? Vamos a ver. Lo bueno es que hoy vamos a escuchar a una persona que conoce a fondo el tema. Lo importante es que no nos quedemos en la superficie de esta palabra, que en realidad es muy buena, entre otras cosas, porque además de que suena muy bien, ya explica qué es lo que... ya da a entender de qué estamos hablando, de qué manera conectan nuestras neuronas con el espacio habitado, de qué manera los espacios nos influyen positiva o negativamente a través de una serie de estímulos, pero luego la cosa se complica muchísimo, como vamos a ver a continuación. Os presento a Ana García. Déjame que lea la chuleta porque no me quiero No la necesitas en absoluto, Marcel. Nunca se sabe. Bueno. Ana García López es arquitecta por la Escuela Superior Técnica de Arquitectura de Barcelona y por la Facultad de Arquitectura de Oporto. ¿Es eso? Ha colaborado con varios estudios de arquitectura y ha cursado el posgrado de Arquitectura Saludable y Bioconstrucción. También en 2011 cofunda el estudio de arquitectura NUC Architects y en 2015 crea los espacios de trabajo compartido ZAMNES. Actualmente es fundadora de Neurona Lab, estudio de arquitectura con un enfoque multidisciplinar que trabaja, atención, desde la geobiología, la neurociencia, la psicología y la gestión patrimonial. Absolutamente multidisciplinar. También ejerce como profesora, es directora del Máster de Diseño de Espacios Interiores en la Escuela LCI de Barcelona, con lo cual tiene un enfoque del mundo de la arquitectura multidimensional, ya no solamente de disciplinas, sino de formas de ver las cosas. La escala que nos echen, ¿no? Exactamente. Nos va a hablar Ana de la neuroarquitectura. Yo yo soy periodista, pero en realidad soy profano. Yo aprendo a medida que pasan los días y escucho a los expertos y aprendo con ellos. Pero a mí la palabra neuroarquitectura me inspira espacios como, por ejemplo, una catedral. Aquí tenéis una estupenda, muy cerca de aquí, imponente, gigante, maravillosa. Absolutamente. Para mí la neuroarquitectura está ligada a las sensaciones que tenemos cuando entramos en un espacio de esas características. La sensación de que nos impone el espacio por la altura de los techos. La acústica fabulosa que ayuda a que un órgano o que un coro trabajen y se les oiga perfectamente. La sensación de que de alguna manera te acoge. Todo lo que te comunica ese espacio, a veces hay vitrales y hay pinturas que te explican historias. Esas historias son comunicación. Para mí todo eso son sensaciones que produce un espacio que en su momento se construyó pensando en crear sensaciones, no porque sí. De manera que, no sé si voy bien encaminado, que para mí la neuroarquitectura va un poco por ahí, ¿no? Sensaciones, espacios y personas. Tú me dirás si me equivoco mucho o voy por buen camino. Yo te contestaré con otra pregunta, que es
¿Cómo crees que sientes el espacio cuando entras a esa catedral? ¿Con qué lo sientes biológicamente? ¿Con qué parte? Bueno, pues ya que estamos hablando de la catedral, yo creo que lo siento, bueno, con muchos sentidos, desde luego. La vista es lo primero que me impone, la acústica impresionante también, el olfato en un momento dado también, por supuesto, en las catedrales además se cuida mucho este elemento, el tacto, hay maderas, hay materiales nobles gastados por el uso. Bueno, no sé, solo me faltaría saborearla. Que a veces depende, ¿no? Si hay algún aroma muy de incienso, el olfato y el sabor se pueden llegar a confundir incluso, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Vale, y ahora te preguntaría, ¿y qué crees de tu cuerpo? ¿Qué órgano es el que procesa toda esa información? ¿Qué órgano? Claro, yo creo que es mi cerebro. Pues eso es como primero de neuroarquitectura, ¿no? Pero creo que lo más novedoso que yo os voy a explicar hoy aquí es que toda la comunidad neurocientífica últimamente está muy de acuerdo en que el cerebro sin el resto del cuerpo no funciona bien. Entonces vamos a ver cómo continuamente, cuando tú entras a esa catedral, también es tu corazón que de pronto bombea con otra frecuencia, si se produce la emoción, evidentemente. También es tu piel, reacciona de alguna manera, ¿no?, al tacto, la piel es un órgano, es el órgano que tenemos más grande, en realidad, y también, o sea, todo tu cuerpo se pone en tu respiración y todo eso está en continua relación con el cerebro y es lo que al final hace que tengas esa reacción emocional. De eso va la neuroarquitectura. Lo que pasa es que luego te explicaré otra cosa no tan bonita, que es que todo eso no se mide en la catedral por el momento, sino que se mide en los laboratorios. Pero bueno, todo llegará. Todo llegará, todo llegará. Ya os avanzaba yo que la cosa era bastante más complicada de lo que parecía, pero al mismo tiempo también os tengo que decir que es apasionante. Empieza a serlo, a ver por dónde vamos, porque a mí también me preocupa, hemos hecho un previo antes de esta charla, que ha sido maravilloso, y bueno, hacia dónde irá, ¿no? Se está un poco tergiversando el concepto de lo que es la neuroarquitectura, se está empezando a usar como si fuera un recetario, y no, es un enfoque, es añadir una capa a la experiencia que ya tenemos en el ejercicio profesional de la arquitectura, bueno, vamos a verlo un poco, a ver por dónde nos lleva este mundo que acaba de comenzar, por otro lado, también, ¿eh? O sea que está todo por dibujar todavía. Somos unos privilegiados, entonces. Vamos a escucharte con mucho interés. Genial, mira, avanzar y retroceder. Perfecto. Bueno, te dejo. Muchísimas gracias. Ana. Bueno, yo he empezado respondiendo a las preguntas de Marcel, pero evidentemente antes de empezar con la presentación no puedo sino dar las gracias a Lara por invitarme, a Marcel por proponerme y bueno, en general a todos los que estáis aquí. Os voy a insistir mucho en que por favor seáis preguntones o compartáis vuestras reflexiones, porque sin duda mi charla y cualquier charla se va a enriquecer con vuestras aportaciones. Para eso estamos aquí y no en un vídeo en YouTube, ¿no? Esto es súper importante y bueno, y también decir que hacía tiempo que no venía a Zaragoza y me ha parecido que la ciudad está preciosa. O sea, lo que he visto desde el taxi, desde la estación, a llegar al hotel y caminar ahora que he tenido un ratito por estas calles, os felicito también por lo bonita que luce la ciudad y que siga siendo así, ¿no? Vale, pues una pregunta, yo soy muy preguntona, así que algunas cosas os voy a preguntar. ¿Algún arquitecto en la sala? ¿Arquitecta? ¿Arquitecti? Bueno, si no, levantáis la mano, ya empezamos mal, ¿eh? ¿Vale? ¿Mayoría? ¿No? ¿Algún diseñador en la sala? ¿Vale? ¿Algún neurocientífico? Por saber un poco el público. ¿Y alguna persona feliz, que son los que no han levantado las manos? Vale, bueno, lo digo porque no sé cuán familiarizados estáis con el término de neuroarquitectura. Yo voy a empezar a hacer una charla bastante general para introducir el concepto y luego hablamos, si queréis profundizar, en alguno de los temas que os presento, ¿vale? Para atrás, ¿no? Bueno, yo lo he titulado así porque incluso la comunidad neurocientífica trabajando con los arquitectos hace muy poquito que se han puesto de acuerdo en llamarlo neuroarquitectura, precisamente porque esto de fusionar y poner el neuro delante de todo, hay quien no tiene sus reservas. Entonces yo la he titulado Neurociencia y Percepción Espacial, que como bien decía Marcel, es de lo que va el entrar a una catedral y sentir el espacio, ¿no? Y bueno, como soy muy preguntona, os preguntaré, a ver si hay alguien de los que les gusta contestar, si os preguntara qué estudia la neurociencia, ¿qué diríais?
por aquí. Venga. Desde Las neuronas. Desde ChatGPT, todo lo que quieras. ¿También estudia eso, no? Por supuesto que estudia eso, pero ChatGPT lo puede estudiar, pero hay algo antes de llegar a ChatGPT que estudia más la neurociencia, ¿no? Sí. ¿Quién ha creado el chat? chat? Del cerebro en sí mismo. Sí. ¿Y qué más? Que te veo a ti con ganas de... Los sentidos, El cerebro, cómo los esta sentidos. interrelación entre los periféricos del cuerpo, que al final son nuestros sentidos, Perfecto. con la mente, que al final es la GPU, ¿no? El procesamiento como tal. Súper bien. Pues mucho nivel esta respuesta, porque generalmente la gente se queda en el cerebro y tú has ido bastante más allá, tan allá que casi llegas a la inteligencia artificial superior al cerebro y a nuestros sentidos, pero es verdad que es lo que os decía antes, ¿no? Que últimamente los neurocientíficos no se quedan solo en estudiar el cerebro. De hecho, la respuesta correcta es que la neurociencia estudia el sistema nervioso, que está comprendido por todo lo que acabas de contestar súper bien, y no nos quedamos en el cerebro, sino que lo mezclamos con el resto de los órganos del cuerpo. Y os dejo aquí dos libros de referencia que a mí me hicieron hace unos años. Bueno, el segundo es muy reciente, pero el primero sí que tiene muchos años, de Antonio Damasio, que es un gran divulgador respecto a todos estos temas. La segunda es de aquí, de nacional, nivel nacional, Nazaret Castellanos, que además últimamente está haciendo una gran labor de divulgación, incluso en la televisión pública. Y ellos hablan de esto, ¿no? La neurociencia del cuerpo. Incluso utilizan una frase que a mí me gusta mucho citarla, que es lo que comentábamos, que cuando tú entras a una catedral, hasta ahora decíamos mucho que es el cerebro quien procesa esa información, y resulta que no, resulta que sí que lo procesa, evidentemente, pero la primera respuesta muchas veces es desde el cuerpo. Y Nazaret dice una frase que es que el cuerpo siente muchas veces siente lo que ocurre antes de que el corazón de que el cerebro lo sepa. Entonces, por eso, como el corazón responde, como la respiración responde, como esa respuesta de la sudoración de la piel responde muchas veces a un impacto, que en este caso vamos a hablar del espacio, antes de que sea procesado por la corteza prefrontal, que es toda la parte más racional de nuestro cerebro. Entonces os dejo de referencia, bueno, esto es también por si alguien quiere profundizar. Seguro que conocéis los arquitectos a Juhani Palasma, también es un tipo que hace, bueno, es maravilloso todo lo que escribe, y los primeros congresos de neuroarquitectura a nivel internacional estaba siempre él, porque es el primero que empezó a apasionarse en cómo la neurociencia podía volcar todo el conocimiento que estaba aportando sobre nuestro cerebro y nuestro cuerpo y cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos en relación al espacio. Y luego habitarse el cuerpo como lugar. De hecho, hay mucha gente que empieza a decir que somos lo que comemos, somos lo que hacemos, y yo diría muchas veces que somos el espacio que habitamos. Esto es un enfoque un poco más filosófico, pero realmente los espacios que hemos vivido mucho tiempo están de alguna manera en nosotros, y nosotros dejamos esa impronta en ellos, ¿no? Entonces este libro también va un poco de eso. Y bueno, ahora para hacer un guiño un poco más divertido, no ponernos tan serios, seguro que muchos conocéis esta película de Jacques Tati, puesto por ti, que sé que eres una apasionada del cine, y me ha gustado ponerla porque estamos aquí en Lara, que como ha dicho Marcel, lleváis muchos años haciendo muy bien vuestro trabajo, trabajáis con muebles, seguro que trabajáis con la ergonomía, ¿no? Con eso tan importante de lo que estábamos hablando, que es el cuerpo. Pero parece que durante unas cuantas décadas, sobre todo el legado de esa arquitectura moderna que hemos estudiado tanto en las escuelas, parece que se olvidaba un poco en algunas ocasiones de dos cosas: de que la arquitectura era para las personas, para esos cuerpos y para esos cerebros, y de algo más allá de la funcionalidad, también del confort, ¿no? Y del bienestar. Y Jacques Tati lo parodiaba pues con este sofá que muy cómodo, no sé si será, y luego esta funcionalidad que a veces, pues estos tics que a veces tenemos los diseñadores de arquitectos, de dos vecinas que para encontrarse pues les fuerzan a hacer un camino que quizá no es el más elemental, ¿no? Bueno, si no la habéis visto, a que veáis esta película, porque está llena de gags de lo que supuso, un poco llevado al extremo evidentemente, y parodiando esa arquitectura moderna, ¿no? Pero después de provocar, también lo que os vengo a contar, que tiene que ver mucho con mi formación de bioconstrucción y arquitectura saludable, es que precisamente viene de la época de la arquitectura moderna. Y por eso he preguntado si había muchos arquitectos o diseñadores en la sala, y en general yo creo que lo conoceréis todos.
que los arquitectos, los grandes arquitectos del siglo XX, ¿alguien me quiere decir el nombre de uno? Para mí quizá el más estudiado en las escuelas. Bueno, venga, un arquitecto del siglo XX, sí. Álvar Aalto, lo traigo por aquí, y otro. Niemeyer. No me puedo creer que no me lo digáis, me va a fallar la respuesta. Le Corbusier, ¿no? Pues bueno, todos estos arquitectos, Álvar Aalto es un poco posterior, pero desde Richard Meyer, ahora me estoy el alemán, que siempre estaba malhumorado. Mies van der Rohe, jolín, lapsus total, ¿eh? Bueno, vivieron en una España muy conflictuada y con dos guerras mundiales. Muchos se exiliaron, pero vieron el ambiente de lo que es pasarlo mal y sobre todo tuvieron muchas dolencias de salud, o sea, tuvieron enfermedades y su salud pues no era lo fuerte que ellos hubieran querido, ¿no? Y me encanta poner esta foto de Le Corbusier, que yo cuando lo estudié, pues recuerdo que de jovencita me hablaban de Le Corbusier y me imaginaba un superhombre, ese superhombre que diseñó el modulor, que era como un aspecto súper potente, ¿no? Además muy masculino. Pues Le Corbusier es el de la derecha, que era un ascañulit, un flacucho, y que en realidad estaba tan obsesionado con su salud que le pedía a su amigo, en esta foto hay unos textos que lo acompañan, que quería estar más fuerte y más vigoroso y quería aprender a boxear, ¿no? Y era un tipo que, con su pipa, eso que no falle, ¿no? Era un tipo que estaba muy obsesionado con la salud. Y bueno, esto lo he puesto como representante de los CIAM y de la arquitectura del legado que nos dejó, más residencial, pero la casa más icónica de Le Corbusier, yo creo que estaréis todos de acuerdo, una de las más icónicas por lo menos, es la Ville Savoye, y a mí en la escuela me la explicaron. Pues no sé, yo no estaba atendiendo tanto como debería en esa época, no sé, pero lo he revisionado y recuerdo que me lo explicaron más desde un postulado que la arquitectura moderna, por todas las novedades tecnológicas y de industrialización, rompió un poco con todo lo anterior, ¿no? Con la arquitectura del siglo XIX y bueno, que fue al final como una tendencia que se convirtió en algo que se solidificó y que se volvió la arquitectura que es la herencia hasta hoy en día. Según a quien le preguntas, esta casa es súper actual, ¿no? Pues resulta que en realidad estaban muy obsesionados con esa salud que os comentaba y los 5 puntos de Le Corbusier tienen mucho que ver con esa arquitectura de la salud y del bienestar. Y resulta que había una enfermedad que era la que estaba matando a un montón de gente en la época de estos arquitectos y muchos siglos atrás. Pues nada, resulta que lo que decían de cómo combatir la tuberculosis, unos iluminados, bueno, tampoco tan iluminados, pero no era tan cierto en algunos aspectos, dijeron que se acumulaba en el polvo, en los sitios donde no alcanzaba la luz y sobre todo en los tejidos. Entonces, por eso despojaron esa arquitectura del siglo XIX, que era mucho más de cortinas pesadas y de tapices y de alfombras, cojines, etcétera. La empezaron a despojar de todo y llegó hasta el último extremo, que es esta arquitectura tan blanca y tan despojada de todas esas capas que pertenecen un poco más al mundo del interiorismo hoy en día, y quisieron convertir la casa casi en un hospital. Entonces, por eso, esos 5 puntos de la arquitectura de sobrepilotis, para que ventile bien la planta, no haya planta baja en contacto con el terreno, que es lo que tiene más humedad. Rodeado de vegetación, también lo decía, ¿no? La fenêtre longue, que fuera también más captación de sol, porque el sol es un buen antiséptico para que llegara dentro de las viviendas. La promenada hacia la terraza y tal, los baños de sol. Estaban obsesionados con los baños de sol, creo que aún no eran conocedores del cáncer de piel. Y tanto era así que, bueno, también empezaron a obsesionarse mucho, que este libro os lo recomiendo muchísimo, con la tecnología que se estaba imponiendo ya en el uso en todos los hospitales y en los aeropuertos, que era los rayos X, con el ver a través de la piel. Y el ver a través de la piel también se llevó a la arquitectura, el ver a través del cristal. Por eso, todas estas casas van siendo cada vez más escaparates. Entonces es como, y es en realidad en filosofía sería el movimiento positivista, que estamos un poco ahí ahora mismo, con tantos dispositivos que nos controlan, es el ver qué ocurre detrás de los cristales en las viviendas privadas de la gente, ¿no? En los aeropuertos, en esta época de los rayos X,
te escaneaban entero, todavía no eran conocedores tampoco de lo malo que era, bueno, de hecho María Curie tampoco sabía y murió de eso, ¿no? Con tanta radiación. Y bueno, pero se obsesionaron, y esta es la primera radiografía que se hizo de Ronte, que llevó a su mujer a altas horas de la madrugada, dice la leyenda, que quería hacer la primera radiografía y salió la mano de su mujer con la alianza, parece ser. Y bueno, entonces estaban tan obsesionados con la tuberculosis y con esos baños de sol que las clases bienestantes, antes me comentaba Sergio un dato que ha sido muy curioso, que cuando ibas al doctor y tenías dolencias o temas respiratorios, la tuberculosis tenía mucho que ver con eso, te enviaban a zonas o muy montañosas o al mar, ¿no? Y normalmente era a esos balnearios o a esos sanatorios donde se supone que te curabas. Y bueno, mal no va, seguro, pero la tuberculosis, según en qué nivel tuvieras de la enfermedad avanzada, seguramente no te curabas del todo. Y ahora vengo con otro de mis arquitectos de referencia absolutamente, y hablo de los dos, porque a ella muchas veces se la omite de los proyectos y firmaron casi todo ellos dos. Yo creo que es culpa de algún historiador que se olvidó de Aino Alto, pero ellos son Álvar Alto y Aino Alto. Y aquí es, bueno, justo, esto es más tarde, pero ellos ganaron el concurso del primer sanatorio que hicieron juntos, que es el sanatorio de Paimo. No sé si habéis estado alguna vez. Es este edificio que, pues, típica pieza también de la arquitectura moderna, tiene estas cosas también, ¿no? De las grandes ventanales, orientado a sur, arquitectura del hormigón, de pilares, planta libre, esas terrazas para tomar el sol. Pero lo importante de Álvar Alto, que por eso me gustaba traerlo a esta charla, es que él diseñó este edificio con su mujer, después ella se encargó mucho más de todo el mobiliario, pero lo hicieron con un match muy bien sincronizado, muy bien bueno, sí, coordinado, sincronizado, y lo hicieron después de que él tuviera una enfermedad, estuviera bastante tiempo postrado en posición horizontal. Y lo bonito es que diseñó el edificio desde la perspectiva del enfermo, y esto no es muy típico hasta nuestros días, y por eso diseñó desde los techos con la luz indirecta para que no reflejaran, para que no para que no deslumbrara al enfermo, al paciente cuando está en posición horizontal. Hizo todo un perímetro donde ocultaba las luces, hizo también la entrega del paramento vertical con el pavimento redondeado para que la higiene favoreciera más la hora de barrer y fregar. Diseñaron incluso el lavamanos con el radio de curvatura perfecto para, como eran habitaciones compartidas, no molestar al compañero si tú por la noche utilizabas el lavamanos, ¿no? Bueno, esta serie de cosas, con esto os quiero decir que la arquitectura se preocupe del bienestar y de esos sentidos y de esa percepción del espacio, y que no lo percibimos siempre de la misma manera, ¿no? Esto os pongo los enfermos tomando el sol, esto no es nada nuevo. O sea, estamos hablando que ya en los años 30 había arquitectos con sensibilidad que ya proyectaban desde su lugar, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es novedoso es lo que os explicaré ahora a continuación, y os dejo con una frase que decía Álvar Alto, que es que cuando estamos frágiles, cuando nos sentimos vulnerables, es cuando el entorno construido se nos impone con mayor dureza. Y esa frase me parece muy a tener en cuenta, porque si proyectamos pensando en las personas que no lo están pasando tan bien, seguramente haremos edificios mucho más amables para todo el mundo. Entonces, después de todo esto ya voy al meollo, que ¿qué es lo más novedoso hoy en día, no? Pues hoy en día, os pongo una cita muy breve, aquí no me enrollaré, también otro científico, este es Jonas Salk, que después de muchos años de intentar encontrar un remedio para otra enfermedad que también estaba siendo muy severa, la poliomielitis, pues dicen que estaba, bueno, dicen no, lo dice él en sus textos también, que estaba trabajando en un sótano en muy malas condiciones de iluminación, ventilación, con los compañeros de laboratorio así hacinados, pollata con pollata, me imagino, y entonces dice que notó un momento en que no le fluía el conocimiento y paró y se fue de viaje. ¿Y a dónde se fue? Donde van muchas veces los norteamericanos, se fue a Italia. Y en Italia se hospedó en el San Francisco de Asís, en el convento, y esto sí que dicen que mientras paseaba por los claustros, por los claustros de San Francisco de Asís, rodeado de esos parajes de naturaleza maravillosos, es cuando fue consciente de que cuando estaba rodeado de un entorno mucho más afable, es cuando su conocimiento fluía mucho mejor. Y entonces volvió a California y le dijo a su gran amigo, Louis Kahn, que construyera un edificio
bajo los parámetros del bienestar de los usuarios, que sería ahora el certificado bueno. Sí. Y bueno, lo que tiene este edificio es que la comunidad de neuroarquitectos o de los que nos gusta la neuroarquitectura nos hemos puesto de acuerdo, hemos consensuado que es como la primera referencia de edificio que se hizo bajo esos parámetros. Evidentemente que hay anteriores, como por eso os he enseñado el de Alto, pero bueno, este es el que se hizo muy conscientemente y además por un científico, y a día de hoy es la sede de todo lo que se está investigando de neuroarquitectura. Está aquí la Academia de la ANFA, que ahora os lo explicaré de qué va, y también están recopilando todas esas investigaciones que se llevan a cabo. Lo construyeron pues también con criterios de muy buena iluminación, ventilación, corredores exteriores para que los científicos pudieran airearse mientras están en sus largas jornadas. Venía de Italia y también la presencia de agua en las zonas así tipo patio, evidentemente todo pasado por el filtro de la arquitectura moderna, ¿no? Pero bueno, tiene esos elementos, también la vegetación. Y bueno, con todo esto, esta foto es casi, no sé, una arquitectura, parece muy monumental, pero en realidad el edificio tiene planta baja y 3, es un edificio bastante modesto en su proporción de escala. Y bueno, ¿qué es lo novedoso de todo esto? Os hablo también de un tipo, para mí también maravilloso todo lo que nos ha ido aportando, que es Fred Gates, además de que os he explicado que en este edificio, por eso la foto está él en el edificio, está la sede de la ANFA, que es la Academia de la Neurociencia para la Arquitectura. Él fue el segundo presidente. ¿Él qué hizo? Él empezó a investigar en su laboratorio con ratones, y lo que hizo es algo que intuitivamente también todos sabríamos, que es así, me vais a responder súper bien, estoy segura. Pero lo que él hizo es, dividió a los ratones en dos grupos de su laboratorio, dejó unos cuantos en las jaulas muy modestas, no sé si habéis estado alguna vez en un laboratorio con ratones, pero yo creo que será el siguiente animal para proteger porque están en unas condiciones muy modestas en sus pequeñas jaulitas. Y él lo que hizo hace unas décadas, en los años 70, y los estudios han durado hasta actualidad, pero sobre todo esto fue 70-80, los puso en dos grupos, a unos los dejó ahí y a otros les trasladó a unas jaulas que diseñaron con lo que llamó ambientes enriquecidos. Lo que les puso es pues la rueda del hámster, que pudieran moverse, que pudieran estar más estimulados también con diferente alimentación, con texturas, incluso con olores. Entonces, al cabo de un tiempo, los sometió a los dos grupos a los típicos ejercicios, aventurillas que hacen en los laboratorios de recorrer laberintos y otras pruebas que les hacen, y evidentemente cuál fue el grupo que tuvo mucho más, que estaba más espabilado y que tuvo mejor respuesta cognitiva. Los estimulados con un buen ambiente, ¿no? Y esto que parece tan sencillo, esto es de los años 70-80, pero dio lugar a todo lo que luego fue la teoría de la neurogénesis, y es que si estamos en entornos adecuadamente estimulados y enriquecidos, se extrapoló de los ratones a las personas, y hoy en día se está estudiando con nosotros, somos capaces de crear nuevas conexiones neuronales y sobre todo nuevas neuronas. Que yo esto, hago un paréntesis, no sé lo que ahora estudiaríais vosotros en el colegio, pero yo recuerdo perfectamente estudiar que nacíamos con las mismas neuronas y que las íbamos destruyendo, ¿no? Pues ya últimamente la ciencia ha evidenciado que si tienes una vida saludable y eres una persona inquieta, curiosa, se van generando nuevas, y esto es súper interesante. Además se generan en una zona que es el hipocampo, que está muy relacionado con dos cosas fundamentales: la memoria y la navegación espacial, que tiene que ver mucho con nuestra profesión. Luego os hablaré un poquito más de esto, ¿vale? Bueno, pues dejamos a Fred Gates, y claro, a partir de aquí vienen los sentidos, ¿no? Todo lo que hizo con los ratones era estimular sus sentidos, todo eso que a ti te ha activado cuando entras a la catedral, ¿no? Y entonces yo os preguntaré, os estoy dando mucha información y la hago un poco de pasada, pero es que quiero que os vayáis un poco con estas novedades de la comunidad científica, ¿vale? Si yo os pregunto cuántos sentidos tenemos, ¿cuántos me diréis? A ver, los 5 los tenemos claros, ¿no? Los 5 son los que llevamos estudiando el sexto sentido, y el sentido común, y el sentido del juicio, sí, no sé. No contesto porque es que lo sé, porque es que me he documentado un poquito. Ah, vale. Sí, esta pero parte. reconozco que lo sé desde hace 2 días. Vale. Pues bueno, los que sabemos todos, que son los 5 sentidos, que le preguntas a cualquier persona y te los cita de memoria. Imaginaos hace tiempo que estamos con esos 5 sentidos, que son los 5 sentidos aristotélicos. Ya ha llovido un poco desde Aristóteles.
Pues resulta que los científicos llevan mucho tiempo estudiando con qué más percibimos, ¿no? Y he encontrado en estos últimos años bibliografía muy dispar. O sea, hay quien dice que tienes tantos sentidos como cosas eres capaz de percibir, ¿no? Hay quien enumera hasta 30. Yo me he quedado más tranquila, sí, pero hay algunos sentidos que dices, lo sentirás tú, porque yo el páncreas no me lo noto, ¿sabes? Pero bueno, esto... Entonces, yo os he dejado aquí lo que la comunidad científica está más de acuerdo, ¿vale? Entonces, organiza los que teníamos hasta ahora, como los aristotélicos, los llama exterocepción, porque son los sentidos que nos ayudan a percibir en un espacio todo eso que viene, bueno, en un espacio o en cualquier entorno natural también, todo lo que viene de fuera, ¿no? Que es el visual. El del tacto ya lo llaman somatosensorial, somato es el cuerpo y sensorial, que incluye tacto, temperatura, la higroscopia es la capacidad de sentir también la humedad, presión y dolor. El dolor a veces se cuenta aparte y se llama nociocepción, pero bueno, yo aquí lo he aglutinado ahí, que es lo que me parece más correcto. Y luego está la percepción acústica, la olfativa y la gustativa. Y los nuevos, de los que no se hablaban hasta ahora, pero que vuelvo a encadenar con lo del principio, porque ahí está nuestra importante visión y nuestra importante profesión, es la propiocepción, que es la sensación, es el sentido del propio cuerpo. Por ejemplo, yo cuando mañana me acuerde de esta charla tan agradable, me acordaré de vuestras caras, pero también recordaré la postura que estoy teniendo ahora, que Juan no me ha dejado estar de pie, y me acordaré al lado de quién estaba y todo lo que tiene que ver con mi postura, ¿no? Y la otra es la interocepción, que es la que tiene que ver con todo lo que sientes dentro de tu cuerpo. Es pues esto que estábamos hablando también, si sientes que se te acelera el corazón, si sientes que se te acelera la respiración, si sientes, no sé, a veces sí que hay gente que adolece de dolor de riñón, ¿no? Y que se lo nota enseguida, dolores de cualquier órgano que tenemos dentro. Eso sería la interocepción, y propiocepción es del cuerpo, ¿vale? Entonces, bueno, con esto trabajamos como mucho más amplio en los laboratorios midiendo todo lo que nos ocurre, en este caso, en el impacto del espacio. ¿Y qué es lo más novedoso? Si yo te pregunto qué te ocurre a ti cuando entras a una catedral, tú me dirás que todo eso eres capaz de notarlo, ¿no? Porque estás muy conectado con tu cuerpo, eres conocedor, haces mucho yoga. Bueno. Lo justo. Meditación. Pero me dejo llevar. Vale, pero estás conectado. Creo que estoy conectado. Y tú notarías, ¿no? Si se te ha acelerado el pulso cardíaco. Sí, sí. Noto otras cosas. Más o menos. Antes que eso noto otras cosas, pero vale. Sí, podía notar. ¿Alguien quiere decirme algo más que nota cuando entra? En este caso estamos hablando de un espacio, pero tiene mucho que ver también cuando estamos en una situación pasando nervios o, no sé, en una situación, una entrevista de trabajo o cerrar un trato con un cliente muy importante, ¿no? ¿Y dónde la notas, la ansiedad? ¿Estómago? En el estómago o en el pecho. En el pecho, a veces como una opresión, ¿no? ¿Alguna respuesta más? En la piel. En la piel, la sudoración mucho, ¿verdad? También, reacción, sí. ¿Algún sitio más? Paz, tener paz. Tener paz, pero ¿dónde la sientes la paz? Yo diría que en el cuerpo entero, ¿no? Sensación. Vale. Vale, para mí eso sería más la sensación, pero si tuvieras que ubicarla algo, porque ahora voy a pasar a cómo medimos todo eso, ¿no? Es cómo mediríamos tu paz. ¿Cómo crees que podríamos medir tu paz? Bueno, pues todo esto, lo que habéis dicho, es lo que la tecnología ha avanzado tantísimo, empieza a medirlo. Nos ha faltado una, pero claro, nosotros no nos la vemos a nosotros mismos, que es la mirada. Muchas veces, cuando de pronto nos sorprende mucho algo, o nos da miedo, o nos da placer, la pupila se dilata y se contrae. Por eso en ciencia se está trabajando mucho con el traqueo ocular. Esto también se hacía mucho en neuromarketing para controlarnos como consumidores, ¿no? Pero bueno, la neuroarquitectura va más hacia el bienestar y espero que siga siendo así, Entonces, medimos mucho el traqueo ocular, también se mide mucho la expresión facial. A veces lo típico de poner cara de póker, ¿no? Cuando también te está impresionando algo, tienes un estado emocional que de pronto cambia respecto al estado basal, quieres disimular, pero la cara expresa muchísimo también, ¿no? Entonces, tú puedes decirme lo que sientes en un espacio positivamente o negativamente, pero seguro que tu cuerpo tiene respuestas involuntarias que ni siquiera te ves a ti mismo y que toda esta tecnología lo está midiendo
al dedillo. Puede ocurrir que me esté afectando negativamente y yo no me doy cuenta. Ocurre muchas veces. Y tú porque eres una persona también muy docta en la percepción del espacio, pero hay mucha gente que entra a un lugar, no sé si os ha pasado alguna vez, y que te irías corriendo, es como no quiero estar aquí, y no sabes muy bien descifrar el porqué, pero tu cuerpo está teniendo esa reacción, ¿no? Entonces sí, por supuesto. No me da tiempo a extenderme mucho más de cómo funciona el cerebro, pero es que muchas veces tenemos la respuesta emocional, que es como la más primaria, que es una reacción de la amígdala, creo que saldrá luego un poco por ahí, que es involuntaria y ni siquiera es, yo no lo llamo subconsciente, yo lo llamo preconsciente, que es antes de que tú seas consciente de lo que te está sucediendo. O sea que sí, eso pasa muchas veces. Entonces hacemos la expresión facial. Esto es la frecuencia cardíaca, que ya la hemos nombrado, esto es sin duda, o sea, se acelera el corazón, o cuando esa paz seguro que me diría que el corazón va más relajado. Esto también nos sirve para, hay otro aparatito que también, no sé si lo traigo aquí, mide también la respiración. Este es muy interesante, ¿sabéis lo que mide esto? La urticaria todavía no lo sabemos medir, pero sí que mide lo que yo decía, la sudoración, la respuesta galvánica de la piel. Esto siempre, la piel, es que jolín, la piel estamos rodeados de todo el cuerpo, ¿no? Súper interactiva con el entorno, cambia mucha información. Y esto para mí es lo más abstracto y más difícil de interpretar, pero son los encefalogramas. No sé si os han hecho alguna vez. Es cuando te ponen, hay dos tipos en ciencia que se usan mucho, el del escáner, que es la imagen del escáner cuando te meten normalmente en un tubo, ¿no? Y de la, ahora no me sale electrofuncional, no me sale palabra, pero bueno, esto en neuroarquitectura no se usa nada porque si nos metieran en un tubo de escáner para percibir el espacio estaría absolutamente contaminando la respuesta, ¿no? Entonces lo que sí que trabajamos es con EEG, que son estos gorros, que además este en concreto es el Enovio, que lo han diseñado en Barcelona y ha recibido bastantes premios, y es como, pues así de sencillo, de una forma muy poco invasiva, es capaz también de medir la respuesta neuronal de lo que sucede en nuestro cerebro. Aquí siempre digo que también de neuroarquitectura dicen que es sumamente complicado, o sea, primero yo no tengo ni idea de interpretar esto, ¿vale? Pero es que incluso los neurocientíficos, cuando obtienen los datos, que a la derecha podéis ver pues las zonas que están con una actividad más intensa, que suelen ser las rojas, las azules más otro tipo de respuesta, todo esto son datos que tienen un software súper desarrollado y tienen que saber interpretarlo y luego traducir a estados emocionales. O sea, no hay todavía una respuesta directa de, vale, aquí estás feliz, aquí estás triste. No, todavía es bastante más complejo. Y bueno, esto os lo dejo así como resumen de que cualquier situación que nos produzca un estrés, una ansiedad, un nerviosismo, sea por positivo o por negativo, pone en funcionamiento todos estos órganos. Por eso me gusta decir que la neurociencia al final, como tú muy bien has explicado al principio, estudia al cerebro en relación con el resto de órganos del cuerpo. Os diría, yo me he ido haciendo mis listas para luego poder no aplicar esa receta, porque no hay recetas mágicas en arquitectura, pero sí para ir añadiendo esa capa de profundidad cada vez que tenemos un proyecto nuevo, que explico algo nuevo también en la universidad, de ir recogiendo toda esa literatura científica e ir haciendo como una síntesis de lo que se ha ido aportando en los últimos años, o las últimas décadas, yo os diría, ¿vale? Entonces, os he hecho una lista que voy a desarrollar ahora un poco, la vuelvo a poner al final, ¿vale? Cosas que influyen en la arquitectura y que se ha demostrado con estudios tanto de la psicología ambiental como de la neuroarquitectura. También aquí os diré, un buen arquitecto, o sea, Álvar Aalto no había oído hablar en su vida de neuroarquitectura y era muy intuitivo y no necesitaba este conocimiento para hacer buenos edificios con AINO y que pensaran y estar pensando en el bienestar del usuario, ¿no? Pero creo que no va mal esa capa que nos añade el conocimiento de la ciencia y la neurociencia. Proporción y forma, orden compositivo y almacenaje, os los voy a ir explicando con fotos, que es más entretenido, ¿vale? ¿Conocéis este proyecto? Zaha Hadid, el Parque de Bomberos de Vitra. Pues hay unos estudios neurocientíficos muy interesantes que dicen, que es muy lógico, pero lo han demostrado, que las formas angulosas nos provocan muchísima más ansiedad que las formas orgánicas o suaves. Entonces, aquí se demostró que con las formas, cuando los usuarios, el grupo de investigación que estaban analizando, les enseñaban o estaban en sitios con formas muy angulosas,
se activaba precisamente la amígdala, que es la responsable de todas las emociones. Y cuando hay una gran actividad en la amígdala suele estar relacionada con el estrés y con la ansiedad. De hecho, así investigando un poco más sobre este estudio, llegué a la etimología de ansiedad, que viene de angere, que es angosto, y que resulta que es la no salida. Por eso, como seres biológicos, estamos diseñados para encontrar siempre una salida, y cuando ves un ángulo que se cierra mucho, da la sensación de que aquí no hay escapatoria, entonces se produce esa ansiedad. Es la explicación un poco que se dio. Y ¿qué pasa? Que, bueno, esto es un parque de bomberos, a lo mejor quieren poner quiso Zaha Hadid con su sabiduría poner ese síntoma de alarma, ¿no? Esto es otro edificio maravilloso, que es el Museo del Holocausto en Berlín, y yo siempre digo a los alumnos, no quiere decir a partir de ahora que no podemos proyectar con ángulos inclinados y con líneas inclinadas. Fijaos que aquí hay rampas que conducen a ninguna parte, pilares muy inclinados que dan mucha sensación de desequilibrio, ¿no? y de cierta angustia. Yo creo que aquí está muy bien usado, porque él quería realmente que el visitante vaya teniendo esas sensaciones a lo largo de todo el recorrido, ¿no? Y por contra, las formas sinuosas y orgánicas parece que nos producen una mayor paz, o sea, estar más sosegados y más relajados. Por eso yo creo que estos estudios también luego tienen como una huella y un impacto en todo, y cada vez estamos proyectando con formas más curvas. O sea, hay una tendencia últimamente a que todo el interiorismo es muy orgánico y muy curvilíneo, ¿no? Yo creo que algo de conexión con esto hay. También dicen los biólogos, en este caso, que estamos, como seres biológicos, no hemos evolucionado tanto como el mundo tecnológico que tenemos alrededor, y que por eso buscamos siempre como estar en sintonía con esa arquitectura más natural y más de donde venimos, ¿no? de ese mundo más natural. Otro de los puntos que tenía en la lista, el orden. Estoy puesto a Moneo en el Museo de Mérida, y luego el Partenón con la proporción áurea y ese orden, y parece ser también que demostraron que, bueno, el cerebro está diseñado para adivinar lo que va a ocurrir después, ¿no? Siempre, no le gustan mucho que lo hackeemos, entonces el orden nos produce también esa mayor calma y control de un espacio. Entonces, cuando vemos, si por ejemplo aquí nos fallara el ritmo de un arco o nos fallara una columna, el cerebro estaría un poquito más inquieto. También me gusta explicar que hay estudios, también esto más de psicología, que demuestran que el orden en una vivienda, por eso como arquitectos interioristas tenemos que hacer muchos espacios de almacenaje, el orden en una vivienda o en un espacio de trabajo contribuye a la mejor convivencia entre los usuarios, porque si no estamos como todo el día procesando demasiada información, y bueno, hay unos estudios muy graciosos también sobre eso. Luego está el de la luz, el tratamiento de la luz natural, luz artificial. Estos son las temas de Peter Zumthor, que está súper bien tratada, ¿no? Esa incidencia de la luz, y resulta que la luz también en los últimos años parece que siempre tenemos que poner grandes ventanales y como ese legado de la arquitectura moderna, ¿no? Que siempre captación de luz, y tenemos un clima en todo el país, yo diría que hay momentos que nos tenemos que proteger mucho de ese sol tan duro, y bueno, y también poner al organismo en aviso cuando acaba el día de que nos tenemos que ir a dormir. Entonces, hablando de la luz artificial, también tenemos que acostumbrarnos a bajarla, que esto sí que ya lo habréis oído muchas veces todos, para que el cerebro empiece a segregar esa hormona que es la melatonina, que es lo que nos hace descansar mucho mejor y regenerar también todo el organismo. Así que la luz natural y artificial están súper estudiadas en neurociencia, cómo afectan el comportamiento del cerebro y del cuerpo. Luis Barragán, que también trataba muchísimo las texturas, la luz, el color, ¿no? Muy controlado, y como esos puntos focales cuando atardecía. Bueno, os he puesto unos ejemplos aquí. Del color también hay infinidad de estudios de cómo... Pero esto, yo no hablo tanto del color, de hecho cuando tengo que hablar color traigo a una experta que tenemos en el despacho en color, bueno, y en la universidad, porque depende un montón también de factores culturales, también de diferentes momentos de la vida. Seguramente a todos, cuando erais más jóvenes, o si aún lo sois, os gusta una gama cromática, y cuando vamos madurando nos gusta otra, y no sé, como vamos evolucionando mucho, ¿no? Con la percepción del color. Pero bueno, hay un montón de literatura científica. Y luego ya otro de los puntos es el de la biofilia, que no sé si habéis oído hablar, pero también hay un montón de estudios que afirman que... Bueno, aquí hay uno muy chulo, que era de Ulrich, que lo hizo en los años también... Todo viene de los años 70, 80, el origen, en verdad. Que en un hospital
lo que hizo es como pacientes con diagnóstico muy similar, los puso a un lado y al otro lado del pasillo del hospital y bueno, típico de arquitecto que hacemos el esquema de habitaciones a un lado y al otro de un pasillo y muchas veces también porque el programa no nos permite resolverlo de otra manera, pero muchas veces hay una asimetría brutal porque en un lado tenían un parque fantástico y en el otro un entorno urbano muy duro. Entonces, bueno, con el mismo diagnóstico fue evaluándolos y al cabo de un tiempo se dio cuenta que sin duda los que mejoraban más y más rápido y mejor eran los que daban al parque. Entonces eso dio lugar a toda esta teoría de la biofilia, que luego escribió un libro, bueno, el que puso el nombre es Wilson, es un biólogo que decía que esto que os contaba antes, ¿no? Que tenemos esa necesidad de estar mucho más conectados con todo lo natural. Entonces la biofilia no es solo poner plantas y estar cerca de los árboles, sino también jugar con elementos naturales como pueden ser las piedras, como puede ser la madera, la presencia del agua también. Bueno, esto es el aeropuerto de Singapur, que ya es una pasada en este sentido. Y bueno, os vuelvo a poner la lista, porque creo que la hemos repasado todo lo que podía ser visual: proporción y forma, el orden compositivo y almacenaje, iluminación, materialidad y color, la vegetación biofilia, la ergonomía y mobiliario que hemos hablado al principio, y luego todos los que son intangibles que también influyen. Estoy convencida de que si os hago preguntas, aquí habrá gente que es más sensible a un espacio, que le puede molestar más el ruido, otras personas seréis más sensibles con el olor, ¿no? Con el olfato, que si hay un olor desagradable os puede molestar muchísimo, ¿no? Además el olor, siempre me gusta decir que el olfato es como el más peculiar de los 5 sentidos, porque nos conecta directamente con el tálamo, o sea, no pasa por el tálamo, perdón, y nos conecta directamente con el hipocampo, que es donde se guardaban los recuerdos, la memoria. Y esto nos hace que rápidamente cuando entramos en un espacio digamos eso de ala, huele a casa de mis abuelos, ¿no? Ese novio que tuve hace 50 años. Sí, ese perfume, ese novio que tuve hace 50 años, madre mía. Bueno, eso es la Madalena de Proust, ¿no? Que estaba en ese momento ahí de el té con unas pastitas y le vino el recuerdo de su infancia y tal. Y bueno, el oído se ha demostrado, el oído, pero me refiero a las vibraciones, ruidos molestos, que en las ciudades cada vez los sufrimos más. Se ha demostrado que es uno de los factores que más hace subir el cortisol, que es lo que está absolutamente relacionado con el estrés. Entonces, cuando estamos mucho tiempo sometidos a un ruido que molesta mucho, es muy normal que entremos en un estado de estrés continuado. Y luego esto los añado yo un poco porque está súper demostrado científicamente también, pero por mi formación en bioconstrucción, la calidad del aire interior, que esto lo hablamos cada vez más en todas partes, que tiene que ver con los revestimientos, las pinturas y los textiles, todos los que hacéis espacios interiores, para mí es más importante casi que la envolvente exterior de la arquitectura. O sea, en realidad hemos dicho antes, somos lo que comemos, somos lo que hacemos en la vida, somos la ropa que llevamos y también somos lo que respiramos, que emanan los materiales que hay a nuestro alrededor. Así que eso tiene mucho que ver y esto ya da para otra charla, pero los campos eléctricos y los campos electromagnéticos, que antes creo que estaba hablando con Miren, que hablábamos de cómo influyen a veces también, que es una cultura muy tradicional y muy antigua, cuando iban los zaorís buscando el agua y que a veces el buen lugar se escogía desde esa ciencia o sabiduría más intuitiva, que era vale, aquí hay una veta de agua, mejor coloquemos la casa alejada, ¿no? Porque ellos ya eran conocedores de que hay campos magnéticos terrestres y era mucho mejor evitarlos a la hora de poner pues una vivienda o el cabezal de una cama o cualquier cosa. Y bueno, los campos eléctricos no os hablo porque estamos absolutamente rodeados de todo lo supereléctrico que tenemos en nuestras viviendas y oficinas y parece ser que también nos afecta, pero bueno, da para otra charla y creo que lo dejaríamos aquí, ¿no? Traigo un último estudio, pero... Bueno, vamos a ver. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estáis de cansados? Vamos bien, depende de las ganas que tengamos de preguntar. A mí se me ocurren un par de temas, pero seguro que tenéis alguna cosa que preguntar. Te la dejo. Muchísimas gracias. Aquí, los que habéis escuchado la charla de Ana, ¿os apetece preguntar alguna cosa? Mientras os animáis, a mí se me ocurre una pregunta un poco antipática, pero déjame que te la haga. Todos entendemos que todas estas herramientas nos permiten hacer espacios que nos ayudan, que mejoran nuestra vida, que nos permiten trabajar más a gusto, ser más felices, pero por la misma regla de 3, estas herramientas las podríamos utilizar para hacer espacios que nos perjudiquen,
Claro, llegado el caso. Pero esto, te puedo poner ejemplos clásicos, has visto Oppenheimer, ¿no? O sea, es que esto, todo lo que se desarrolla en el conocimiento humano en general, yo creo que tiene la buena aplicación y la mala aplicación. Y por eso he dicho al principio que tuvimos muchas dudas de ponerle a todo este enfoque multidisciplinar neuroarquitectura, porque teníamos el legado del neuromarketing que al final no tiene muy buena prensa. O sea, en todas partes dices neuromarketing, esto que nos manipula, ¿no? De que entras a un supermercado y vas directo al segundo estante a la altura de la vista porque es ahí donde vas a verlo más, ¿no? Los colores, cómo los usan para que te atraiga más un determinado producto. En la música, evidentemente, los perfumes, ¿no? También en el espacio retail y en general. Neuroarquitectura, al final, mira, la economía, el lenguaje tiene esa economía de recursos, dijimos, ok, lo llamamos así. De momento, casi todo el mundo que yo estoy siguiendo, y somos una comunidad bastante acotada, que está divulgando sobre el tema, lo está haciendo en el sentido de conseguir ese bienestar, ¿no? Ese bienestar en el trabajo, en la vivienda, en, no sé, en los restaurantes, ¿no? ¿Por dónde puede ir? Evidentemente se puede usar para que produzcamos más, para robotizarnos, para tenernos controlados. Todo lo que yo digo, o sea, toda la tecnología que yo os he enseñado, súper importante, esto me he olvidado decirlo, pero se usa en el laboratorio, pero o sea, no tenemos en absoluto la intención de que empecemos a ponerlosla nosotros para medir cómo estamos en casa, porque es que nos volveríamos locos, ya bastante esclavos vamos con el reloj, ¿no? Por ejemplo, en el mundo del trabajo, aquí tenemos muy buenos ejemplos de gente que está muy comprometida con los espacios de trabajo. Sabemos que una de las preocupaciones de las empresas es retener al talento, retener a la gente en fin, que funciona, que da muy buenos resultados. Y retener al talento, una de las estrategias es ofrecerles espacios especialmente atractivos para trabajar. No para claro. vivir. Claro, pero todo esto se podría hacer con lo que aporta la neuroarquitectura. Yo estoy convencida, antes hablábamos del certificado WELL, tiene mucho que ver, o sea, por ejemplo, la biofilia, que ahora está un poco también como trending topic de terminología que antes decías, ¿no? De neuroarquitectura. Estoy convencida de que lo que estudian desde la biología, la ciencia en general, llega a unas conclusiones de que es bueno rodearnos de plantas, y ahora casi todas las nuevas oficinas ya no se plantean que no hay un poco de verde y estos espacios más amables, terrazas para salir esto desde la pandemia mucho, terrazas para salir a airearte y poderte relacionar con el compañero, no debajo de una luz de fluorescente, ¿no? Pues de momento... Efectivamente, yo conocí a una paisajista que cuando le preguntábamos, oye, ¿cuáles son las mejores plantas de interior? Me dijeron, no, perdona, las plantas de interior no existen. No existen, exacto. La planta es de exterior. Es verdad. Otra cosa es que las introduzcamos y que sí. busquemos las condiciones idóneas para que sigan vivas, pero sí. La planta de interior no existe. De la misma manera las hemos domesticado, ¿no? Las hemos domesticado, pero también estamos estamos trabajando muy a gusto en los exteriores de los espacios. Absolutamente. Porque son condiciones muy buenas. Tú publicas oficinas. ¿Qué oficina estás publicando últimamente en tu revista que no tenga esos espacios? Y dentro del mobiliario, desde hace unos años ahora, hay muchas líneas de mobiliarios que ya están haciendo sus propios muebles, que antes había 2 modelos de silla, mesa, y ahora tienes un amplio abanico de posibilidades para muebles para trabajar, no tanto de hotel, sino para trabajar en el exterior. Estos son tendencias y yo creo que vienen mucho de otras disciplinas que no son puramente la arquitectura en este caso. O sea, ¿qué os apetece preguntar? Me lo decís ahora y se lo pregunto. No, seguro que hay alguna pregunta, ¿no? ¿Os sonaba algo de esto? ¿Os habéis quedado...? Sí, venga. Sé que luego hay canapés y que tenemos ganas, pero... ¿Cómo afecta la cultura como sociedad? O sea, yo entiendo que la neuroarquitectura y el estudio que hacemos tiene mucho desde el punto de vista occidental que tenemos. El estudio desde otro punto de vista, tipo más orientada, o sea, una cultura más oriental, asiática, árabe, afecta a la percepción del espacio como neuroarquitectura. O sea, absolutamente. Claro, o sea, al final. Absolutamente. Y de hecho ahí casi queda la duda de si es un patrón científico determinista, en el sentido de decir que todos somos así, todos nosotros somos igual, o es un patrón no determinista en el que la cultura que hemos, o sea, al final yo siento este espacio de una manera, y posiblemente alguien que venga, entiendo yo, que venga de una cultura
árabe Sí, como sí, sí. oriental, pues siempre lo sienta de otra manera distinta por lo que nos han educado o influido, ya no siquiera a nivel familiar, ni colegio, ni tal, sino cultural. Bueno, y en nuestra genética, que al final hay una herencia y que ya casi, si te trasladaran, tendrías algo así, ¿no? Y la epigenética. Sin duda, para mí es una gran limitación, y es súper buena pregunta la que acabas de hacer. Es una limitación, pero que creo que ocurre en todos los ámbitos de la ciencia, que al final nos basamos en estudios y cuando consiguen publicar un paper, que ya es como que hay una comunidad científica que ha avalado ese estudio y que jolín, que llegar ahí no es nada fácil, ha pasado muchas revisiones, lo que es muy importante es el grupo de estudio, ¿no? Entonces, cuanto mayor es el grupo de estudio, más variado en cuanto a los orígenes, ¿no? El género, se está hablando mucho ahora, últimamente, que en ciencia casi siempre se estudia al hombre caucásico y de un rango de edad que es como la media, ¿no? Y ahora se está intentando introducir esa perspectiva de género, que se estudie más a la mujer, que se estudie más el factor cultural, como bien dices, y cuanto más amplio es ese grupo de estudio, más veraz va a ser más válido va a ser el estudio. Lo que pasa es que creo que tú vas aún más allá, y yo también me lo pregunto mucho, estamos buscando ofrecer unas generalidades, ¿no? Cuando en realidad cada persona y cada individuo percibe el espacio de una manera muy subjetiva y muy individual. Sí. 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 Es así, al final vamos a una cuestión que incluso podrías llegar a plantearte, ¿no? Es hasta anticientífica en sí misma, porque al final, es decir, somos seres humanos que estamos hechos con un patrón de funcionamiento prácticamente algorítmico, que podríamos desarrollar un algoritmo de funcionamiento, o ese algoritmo, ese funcionamiento es totalmente indeterminista, en el sentido de que es completamente aleatorio y ante la misma pregunta tienes muchas respuestas posibles. Eso es una pregunta filosófica, ¿eh? Que yo me llevo preguntando muchísimo tiempo, claro, pero... Y también qué es genético, qué es cultural y qué es heredado del ambiente, ¿no? Ese es el clásico debate también. Bueno, no sé, yo al final tampoco me pongo el traje, no sé dónde me llevará la neuroarquitectura. Yo me he apasionado mucho, llevo muchos años, puedo explicar muchas más cosas del cerebro y de cómo impacta el espacio. Ahora estamos estudiando, por ejemplo, en espacios docentes, cómo es mejor la luz para, por ejemplo, no es igual de buena la luz blanca para la atención y para la memoria, es decir, a ver si lo explico bien. O sea, hemos trabajado, bueno, uno de los últimos estudios es que para la atención es buena una luz más neutra y más blanca, y para la memoria, cuando tú quieres recordar, es mejor casi estar a oscuras, ¿no? Entonces esto para mejorar el aprendizaje en las aulas es muy importante. Estamos como en cosas muy concretas, ¿no? En uso hospitalario. Yo de momento con la neuroarquitectura me gusta por dónde va y que se está estudiando, pero si se convierte en un recetario y nos hace ser algoritmos, para mí este enfoque debería ser mucho más, debería ser esa parte intuitiva de observar, no sé, de hacer un edificio y volver a él para ver cómo realmente lo está usando la gente, ¿no? Y hacer ese ensayo y ese error que antes también hablábamos, de darte cuenta como arquitecto en que has fallado a la hora de prever que ese espacio se iba a usar de una manera y luego se usa de otra, ¿no? Es añadir una capa. Y también te digo, yo cualquier estudio que está muy avalado y que ahora de repente, o sea, nos dijeron que los huevos eran malísimos, luego los huevos son fenomenales. Llega un momento cuando tienes cierto criterio de saber de lo que te funciona, que hay unos que les haces caso y a otros que dices, a mí esto me va bien, ¿no? No voy a dejar de hacerlo. Pues yo creo que con los estudios respecto al espacio también a mí me dicen que la luz, a mí me ocurre, que la luz blanca es mucho mejor para la atención. Pues yo lo siento, pero en mi despacho luz blanca no tengo. A lo mejor no estamos tan atentos. Pues bueno, te he puesto un poco parodia, ¿no? Pero bueno, son unas bases que creo que cada uno puede usar, evidentemente, como buenamente quiera. Al final los profesionales sois los que tenéis que interpretar qué hacer con eso. Esto es una herramienta y luego vosotros decidís qué hacer con ella. Y es una herramienta o es un camino hacia donde... A mí lo que me parece mejor de todo lo que os he explicado es que hemos estado en un último siglo o incluso más
como muy especializados, ¿no? O sea, si sabías de una cosa, y bueno, y el código técnico nos ha llevado cada vez más por ahí. No, es que si sabes de esto no puedes tocar las estructuras, y si sabes esto de certificado, el ingeniero, que yo ya no me aclaro nada ni con el LEED, ni con el BREEAM, ni con el WELL, ni tal. Y es una pena porque yo creo que el ejercicio de la profesión de arquitecto y de diseñador es precioso, y tiene mucho que ver de otras disciplinas, tiene mucho que ver con la biología, tiene mucho que ver con el cerebro, tiene mucho que ver con, yo qué sé, con la sociología, con, no sé, con la psicología, ya lo he dicho, ¿no? Tiene que ver con tantas cosas que muchas veces nos dejamos porque no nos da tiempo saber de tantas normas y tantas cosas. Lo que estás comentando, a mí lo que me llama mucho la atención es que si podemos medir, o sea, que hay un poco una dicotomía, ¿no? Porque esto lo que te va a permitir es medir tus sensaciones sí. Ante un espacio, ¿no? Dentro de un espacio. Claro, eso va a complicar, va a favorecer el que el espacio me sea más favorable, pero va a complicar mucho porque, ¿cómo explicarlo? Porque va a ser mucho más diverso el resultado. Es decir, a mí, por ejemplo, los espacios pequeños no me agobian, me tranquilizan en un momento dado. Bueno, no he explicado el de las alturas, sí, sí. Si tengo, y hay gente que los espacios muy grandes y muy abiertos le estresan en un sí, sí. momento dado. Entonces dices, hombre, cuanto más midamos, ¿no? más exigiremos que personalice, porque voy a ser consciente de mis gustos que claro. ahora no las tengo. O sea, pero no soy consciente de lo que me gusta, ¿no? Para mí ahí hay dos capas, Colombina, y es súper interesante. Además me he dejado uno de los anuncios, de los estudios que siempre suelo anunciar, que siempre suelo comentar, que es el de las alturas, que este también es un estudio muy avalado en neuroarquitectura, que en general, creo que además todos tenemos como diferentes momentos a lo largo de un día y a lo largo de la vida de cómo nos afectan, ¿no? Esos espacios, pero en general los espacios muy altos y muy abiertos nos inducen a un pensamiento más abstracto y creativo, incluso a socializar y a volar la imaginación, ¿no? Para entendernos, y los más acotados y las alturas más bajitas nos inducen a una actitud más de recogimiento, de sentirte protegido, ese cobijo, ¿no? El pensamiento concentrado, la lectura. Eso es un estudio, está así. Ahora bien, si tú vienes como cliente a hacerte la casa conmigo, yo lo que haré también es, yo trabajo con psicólogas ahora, y esto que has leído antes es porque desde mis errores, me acuerdo una vez que hicimos un loft, porque un cliente vino como, quiero que mi casa sea esta, se había comprado una nave industrial en Barcelona, quiero que mi casa sea esta, y era un loft de soltero, un poco de American Psycho, y bueno, pues tú le haces caso, ¿no? Y cuando luego lo fuimos a ver, que acabamos con muy buena relación, nos invitó a cenar al equipo del despacho, ostras, yo vi que no había huello, o sea, él no había dejado impronta de su vida en un año casi en la vivienda. Es que en ningún rincón, o sea, la cocina así con isla, en una altura de 4 metros, no había cocinado en su vida. El sofá así exento en medio del espacio, como que de estos sofás que te pueden dar una colleja, ¿no? Si estás ahí. No, es que es lo que luego pensé, ¿no? No se atrevía. Y entonces hablando con Esther, esta psicóloga, me dijo, claro, es que él debe tener un apego con el espacio o con el tipo de vínculo más introvertido, y de pronto estar así flotando en medio del espacio no va con él. Y me di cuenta de que el único sitio que estaba como colonizado era una butaquita que le habíamos puesto en el vestidor para calzarse y descalzarse. Ahí está su taza de café, ahí está su lamparita de lectura. Es un error no haber sabido un poco más, eso fue mucho antes de la neuroarquitectura también, pero no haber indagado más en cómo era la personalidad, ¿no? Pero bueno, es que ojalá tuviéramos tiempo. Richard Neutra vivía con los clientes antes de hacer su casa. Yo qué sé, también tengo patatus, ¿no? Esto de según qué cliente les chao pescado, pero bueno. Creo que muchas risas por ahí. ¿Alguna última pregunta antes de...? No, que os acercan a un micro, ¿eh? Una pregunta. Vivir con el cliente quizás es poco exagerado, pero bueno, dormir en el hotel. Él lo hacía. Dormir en el hotel donde vas a acabar de hacer una reforma quizás es una buena idea. Esto sería chulísimo. Bueno. Me pregunto, este caso que hemos visto, estamos acabando ya. Sí, sí. Os animáis a hacer las últimas preguntas, a mí se me ocurren un par de cosillas. Ese caso que hemos visto que nos has enseñado, que sirve para medir las respuestas... ¿Las de la cara? ¿La expresión facial? El neuronal, sí. El neuronal, sí. Cuando se utiliza, ¿en qué entorno se utiliza? En el laboratorio.
Es lo que te he dicho. ¿Ese laboratorio a qué te referís? Sí, traía un estudio, pero ya me parecía mucho contenido, ¿no? Pero cuando tú has hablado de lo de entrar a una catedral y tal, a mí me encantaría ponerte todos esos dispositivos y medir tu percepción en la catedral, ¿no? Porque eso es el espacio real. Pero a día de hoy en neuroarquitectura, y hace poco también estuvimos en el congreso en la Universidad Politécnica de Valencia, que es el primer congreso que se hizo nacional, está clarísimo que los científicos son muy suyos y para ellos el espacio real contamina mucho. Hay ruidos que no pueden controlar, hay impactos que no es lo que están midiendo exactamente, entonces reproducen esa catedral en realidad virtual y lo miden casi todo. A ver, está bien hecho, porque ellos miden tu impacto con toda la contaminación de lo que hay ambiental, ¿no? En el sitio real y luego te ponen las gafas virtuales y también miden todos tus temas fisiológicos y neurofisiológicos, ¿vale? Entonces, cuando hay un match, cuando tú tienes como un estado basal similar entre el real y el virtual, es cuando empiezan a estudiar en el laboratorio todo tu comportamiento, pero con las gafas de realidad virtual. Es lo último que os quería explicar. Pero hay un proyecto muy bonito de fondos europeos que está midiendo el espacio urbano con todos esos cacharros que os he enseñado y el gorro, por el espacio real, y esto se está haciendo para temas relacionados con el Alzheimer, con la degeneración, con la neurodegeneración que ocurre generalmente con la edad avanzada, que, como os he dicho antes, en el hipocampo se guardan los recuerdos, pero también tiene mucho que ver con la navegación espacial. Por eso, cuando una persona sufre Alzheimer, una de las primeras cosas que le suceden es que se desorienta, se pierde. Y entonces lo que están haciendo con estos fondos europeos en la ciudad de Lisboa y muchas otras es que están intentando ver qué es lo que tienen las rutas más amigables para que las personas puedan tener herramientas y en un momento de pérdida puedan encontrar esas rutas o indicarlas de alguna manera. Me parece súper bonito. Y ahí sí que se está midiendo el espacio real. O sea, una gente de Barcelona. ¿Existen aplicaciones reales a todo esto que nos está empezando. Y bueno, no sé, a mí me parece... Si va por buen camino, que yo tengo las mismas dudas que habéis formulado y por eso digo, me he venido encantada a explicar, pero según hacia dónde vaya esto... Claro, la imagen especular de la catedral maravillosa es la del vagón de metro abarrotado. Claro. O sea, eso es todo lo contrario. Eso es una sensación. Pero sería interesante también medirlo. Claro, seguramente conseguiríamos datos de estrés elevadísimos. Claro. Claro. Y eso se hace mucho, los laboratorios a los ratones se les fastidia muchísimo, pero a las personas también, como es realidad virtual y en realidad tú no sufres ningún problema, te hacen, de repente ponen un ruido muy alto, ¿no? o te hacen un cambio de temperatura, un salto térmico brutal, es porque lo que quieren es un poco fastidiarte, en plan para ver qué respuesta neuronal y corporal vas teniendo. Bueno, lo que has conseguido es todo lo contrario. Hemos aprendido un montón y hemos profundizado de forma muy amena, muy fácil de entender y al mismo tiempo muy interesante sobre todo lo que da de sí el mundo de la neuroarquitectura. Yo me considero privilegiado en el sentido de que tengo la sensación de que estamos asistiendo al principio de algo maravilloso, que se están sentando las bases, pero que tiene todavía mucho recorrido, mucho campo por hacer. Me parece que estamos en un sitio como es el local de Lara, que de alguna manera resume estas bondades en el sentido de que trabajáis pensando en lo mejor para vuestros clientes y lo mejor para la gente que va a ocupar los espacios. Y en ese sentido, pues creo que la neuroarquitectura tiene mucho recorrido, pero en realidad, de forma instintiva, ya estaban haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo. Si las estabas haciendo bien, sigue como las estabas haciendo, ¿sabes? Es que siempre pienso en Soto de Moura, que le preguntaron hace no mucho qué es la arquitectura sostenible. Y él dijo, la buena arquitectura siempre fue sostenible, ¿no? Pues yo aplicaría lo mismo, es que la buena arquitectura de Álvaro Aalto, que antes lo habéis citado y yo lo traía también de ejemplo, para mí eso es neuroarquitectura, es una arquitectura para los sentidos, para el bienestar, para mejorar el mundo a través de los espacios que diseñamos, que en el fondo yo creo que es lo que queremos la mayoría de los que nos dedicamos a esta profesión. Claro. Muchas gracias, Ana. A vosotros. Muchas gracias, Sergio, todo el equipo Lara, por esta oportunidad fantástica que nos habéis dado de compartir con todos estos amigos estos temas.
Estoy convencido de que las jornadas que siguen a esta primera van a ser un éxito, como mucha gente de pie, lo cual sabe más por vosotros que estáis de pie, pero por otro lado demuestra que hay un gran interés por todo lo que estáis preparando y por todos los temas relacionados con el diseño y la arquitectura que habéis preparado en las próximas jornadas. Y bueno, pues muchas gracias y con esto cerramos la primera jornada. A vosotros, un placer.